Aprendiseñantes presenta el diario de Ana Frank, parte 17. Jueves 2 de marzo de 1944. Querida Kitty, hoy he conversado un rato con Margot en el desván. Aunque no lo disfruté tanto como lo esperaba, noto que con gran frecuencia sus sentimientos coinciden con los míos. Mientras fregábamos los platos, Ellie ha hablado de su propio desaliento con mamá y la señora Van Damme. ¿Qué alivio puede esperar de ellas? Nunca adivinarías el consejo de mamá. Ellie no tenía más que pensar en todas las personas que ahora atraviesan un momento difícil. ¿De qué sirve pensar en las desgracias ajenas cuando una ya se siente bastante desdichada? Dije algo así y me contestaron: tú no puedes hablar todavía de estas cosas. Qué tontos y necios son los mayores. Como si Peter, Margot, Ellie y yo no tuviéramos todos los mismos sentimientos, que invocan el amor de una madre o el de los más íntimos amigos. Pero nuestras madres no nos comprenden realmente. Quizá la señora Van Damme sea más capaz que mamá. Oh, cuánto me hubiera gustado decir a Ellie algo que la reconfortase, sabiendo por experiencia qué es lo que desea oír. Pero papá intervino, poniéndome a un lado. Qué tontos son todos. Nunca nos preguntan nuestro parecer. Naturalmente se jactan de ser ultramodernos. Según ellos, nosotros no podemos opinar. Cállate. Se puede decir eso, pero nunca dejaremos de tener nuestra propia opinión. Se puede tenerla, por joven que se sea, y nadie puede arrebatárnosla. Lo que nos ayudaría verdaderamente, tanto a nosotros como a Ellie, es un cariño abnegado, del que carece cada uno de nosotros. Nadie, y mucho menos los tontos sabelotodo que aquí nos rodean, parece capaz de comprendernos, porque nosotros somos infinitamente más sensibles y estamos más avanzados en nuestras ideas que cualquiera de ellos, mucho más de lo que ellos sospechan y desde hace rato. Mamá se ha vuelto gruñona nuevamente. Es obvio que está celosa, pues en la actualidad hablo más con la señora Van Damme que con ella. Esta tarde atrapé al vuelo a Peter y charlamos juntos por lo menos 3/4 de hora. A él le cuesta lo indecible hablar de sí mismo y solo lo logró después de muchas vacilaciones, las frecuentes disputas de sus padres sobre política, cigarrillos y un montón de cosas. Todo me lo ha contado. Se mostraba muy tímido. A mi vez le he hablado de mis padres. Él defendió a papá, diciendo que era una persona excelente y que no se podía dejar de quererlo. Enseguida fueron puestas sobre el tapete su familia y la mía. Parece sorprenderle el hecho de que sus padres no sean siempre personas gratas entre nosotros. Peter, le dije, tú sabes que soy franca. Entonces, ¿por qué no decírtelo, puesto que conocemos sus defectos? Entre otras cosas, dije además, Peter, me gustaría mucho ayudarte, si tú lo deseas. Estás siempre enquistado entre los dos, nunca dices nada, pero yo sé que todo eso te tortura. En efecto, tú podrías socorrerme mucho. Lo mejor sería quizá que hablases con mi padre. Puedes decírselo todo. Él es muy discreto. Sí, tu padre es un verdadero camarada. Tú lo quieres mucho, ¿verdad? Peter asintió con la cabeza y yo agregué, pues él también te quiere mucho a ti. Levantó con rapidez la cabeza y se sonrojó. Era realmente conmovedor ver el efecto de estas pocas palabras. ¿De veras?, preguntó. Claro que sí, dije. Una alusión hoy, otra alusión mañana y me doy cuenta de lo que quiere decir. Peter, como papá, es admirable. Imposible dejar de quererlo. Tuya, Ana. Viernes 3 de marzo de 1944.
Querida Kitty, esta tarde, mirando la llama de las velas, me sentí tranquila y dichosa. Realmente en ellas veo a abuelita, esa abuelita quien me guarda y me protege y quien me devuelve mi alegría. Pero hay otro que domina todo mi ser. Ese otro es Peter. Hoy, cuando fui a buscar las patatas, me detuvo en la escalera con mi cacerola llena para preguntarme, ¿qué has hecho esta tarde? Bajé y me senté en los peldaños después de dejar la cacerola en el suelo y nos pusimos a charlar. Solo una hora después, las patatas llegaron a su destino. Peter no dijo una palabra sobre sus padres. Hablamos únicamente de libros y de otros tiempos. ¡Qué mirada tan ardiente tiene ese muchacho! Creo que voy a enamorarme de él, si ya no lo estoy. Por lo demás, esta noche él dejó escapar una palabra al respecto cuando entró en su habitación después de haber terminado de pelar las papas. Tengo calor. Basta mirarnos a Margot y a mí para conocer la temperatura. Cuando hace frío, estamos pálidas. Cuando hace calor, estamos coloradas. ¿Enamorada? Preguntó él. ¿Por qué he de estar enamorada? Más bien estúpida, mi respuesta. ¿Por qué no? Dijo él. Enseguida fue menester que nos reuniéramos con los otros para comer. ¿Qué ha querido decir? Esta noche me las he arreglado para preguntarle por fin si mis charlas no le molestaban, a lo que ha contestado simplemente. En absoluto. ¿Se ha expresado así por timidez? No lo sé. Kitty, estoy exactamente como una enamorada que solo sabe hablar de su amor. Desde luego, Peter es verdaderamente adorable. ¿Cuándo podré decírselo? No antes de que él piense lo mismo de mí, pero soy perfectamente capaz de cuidarme a mí misma y él lo sabe. Además, Peter disfruta de su soledad, por eso no puedo darme bien cuenta de hasta qué punto le agrado. En todo caso, comenzamos a conocernos un poco, pero atrevernos a decir las cosas que ardemos de ganas de decirnos, ¿cómo querría haberlo hecho? Eso vendrá quizá más pronto de lo que pienso. ¿Quién sabe? Muchas veces por día él me dirige una mirada de inteligencia a la que yo respondo con un guiño y ambos nos sentimos felices. Parece absurdo decir que Peter se siente feliz, pero estoy segura de que él experimenta los mismos sentimientos que yo. Tuya, Ana. Sábado 4 de marzo de 1944. Querida Kitty, por fin he pasado un sábado menos fastidioso, menos triste y monótono que de costumbre, lo que no me ocurría desde hace meses. Se lo debo a Peter. Esta mañana, cuando fui a colgar mi delantal en el desván, papá me preguntó si no quería quedarme para una conversación en francés. Asentí y pude explicar algo en francés a Peter. Enseguida pasamos al inglés. Papá leyó a Dickens en voz alta. Sentada en la misma silla que papá y muy junto a Peter me sentí en el séptimo cielo. A las 11 me fui a mi cuarto. A las 11:30, en el momento de volver a subir, él estaba ya en la escalera aguardándome. Charlamos hasta 1:15 para la 1. Cada vez que me ausento, después, por ejemplo, de la comida, él me dice sin dejarse oír por los demás: Hasta luego, Ana. ¡Oh, qué feliz soy! ¿Empieza a quererme al fin y al cabo? De cualquier modo, es un muchacho simpático y quizá, quién sabe, vamos a tener conversaciones magníficas. La señora Van Damme parece consentir mis charlas con su hijo, pero hoy me hizo una broma algo pesada. ¿Puedo dejarlos solos a los dos allá en el desván? Desde luego, contesté. ¿Pretende usted
por casualidad ofenderme? Desde la mañana temprano y hasta la noche espero ansiosamente ver a Peter. Tuya, Ana. Lunes 6 de marzo de 1944. Querida Kitty, leo en el rostro de Peter que piensa tanto en mí como yo en él. Anoche su madre lo llamó burlonamente el pensador. Peter enrojeció y yo me sentí a punto de explotar. ¿Por qué no se callará esta gente? Tú no puedes saber hasta qué punto me entristece verlo tan solo y no poder hacer nada por él. Comprendo, como si yo misma hubiera pasado por ello, cómo deben exasperarle las perpetuas disputas y las demostraciones de cariño de sus padres. Pobre Peter, tú también necesitas tanto del amor. Me ha dicho que podía muy bien pasarse sin amigos. Mis oídos resuenan todavía con la dureza de estas palabras. Ah, cómo se engaña. Y pienso que en el fondo él no cree en eso para nada. Se aferra a su soledad, simula indiferencia y juega a la persona mayor porque se ha impuesto ese papel y no quiere abandonarlo. Pobre Peter, ¿cuánto tiempo aguantarás aún? Ese esfuerzo sobrehumano no provocará tarde o temprano una reacción terrible. Oh, Peter, si me dejaras ayudarte. Juntos, nosotros dos, podríamos vencer nuestra soledad común. Pienso mucho, pero no hablo demasiado. Me siento dichosa cuando lo veo y más feliz aún si además el sol brilla. Ayer mientras me lavaba la cabeza me sentía muy excitada pues él estaba en la habitación de al lado. Era algo más fuerte que yo, como siempre. Cuanto más tranquila y seria me siento en mi interior, más ruidosamente me comporto. ¿Quién será el primero en descubrir y romper esta armadura? Es una suerte que los Van Damme no hayan tenido una hija. Nunca mi conquista hubiera sido tan difícil, tan bella, tan espléndida como con un muchacho. Tuya, Ana. Postdata. Ya sabes que te escribo con toda franqueza, por eso quiero añadir que, en el fondo, solo vivo de un encuentro al otro. Siempre espero comprobar que él también me aguarda y me siento transportada de alegría cuando noto una de sus íntimas y tímidas iniciativas. Apostaría que él siente tantos deseos como yo de encontrar las palabras adecuadas. Ignora que precisamente son sus esfuerzos desamparados los que más me conmueven. Martes 7 de marzo de 1944. Querida Kitty, cuando recuerdo mi vida durante el año 1942, todo se me antoja irreal. La Ana que disfrutaba de esa existencia celestial era muy diferente de la que maduró entre estas paredes. Sí, era una vida celestial, admiradores en cada esquina, una veintena de amigas, no todas íntimas, desde luego, la predilecta de la mayoría de mis profesores, y mimada a más no poder por mis padres con bombones, con dinero para pequeños gastos. ¿Qué más pedir? Tú te preguntarás cómo tenía a tanta gente prendada. Peter cree que gracias a mis atractivos, pero no es del todo cierto. Los profesores encontraban ocurrentes mis salidas y mis observaciones. Mi rostro era riente, mi sentido crítico, original y encantador. Yo era una coqueta incorregible y también divertida. Algunas de mis cualidades me hacían popular, es decir, la aplicación, la honestidad, la franqueza y la generosidad. Nunca le hubiera negado a un condiscípulo que copiase una de mis tareas. Repartía las golosinas generosamente y jamás fui vanidosa. Toda esta admiración, ¿no habría hecho de mí una joven arrogante?
Tuve la suerte de ser arrojada bruscamente a la realidad y he necesitado más de un año para habituarme a una vida desprovista de toda admiración. Mi reputación en la escuela fue así. Siempre la primera en chacotear y en gastar bromas, la eterna chistosa, nunca llorona ni caprichosa. Para que me acompañasen en bicicleta o ser objeto de una atención cualquiera, no tenía más que levantar el dedo meñique. A Ana, la escolar de entonces, la veo ahora como una chiquilla encantadora, pero muy superficial, que no tiene nada en común conmigo. Peter, muy a propósito, ha dicho de mí: cada vez que te veía, tenías al lado a dos muchachos o más, y una fila de muchachas. Reías siempre y eras constantemente el centro de la pandilla. ¿Qué queda de aquella muchacha? No he olvidado la risa ni las ocurrencias, y no me canso de criticar a la gente, como antes, quizá más que antes. Todavía soy capaz de flirtear, si quiero. Esa es la cuestión. Me gustaría, por espacio de una velada de algunos días o de una semana, volver a ser la de antes, alegre, aparentemente despreocupada. Pero al cabo de una semana me sentiría saturada y vería con gratitud al primero que llegara y fuese capaz de hablar de algo que valiera la pena. Ya no necesito adoradores o admiradores seducidos por una sonrisa lisonjera, sino amigos cautivados por mi carácter y mi proceder. Comprendo que estas exigencias reducirían mucho mi círculo de íntimos, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo importante es conservar algunas personas sinceras a mi alrededor. A pesar de todo, mi felicidad de entonces tampoco era completa. Con frecuencia me sentía abandonada. Me movía demasiado de la mañana a la noche para pensar en ello y me divertía cuanto podía. Consciente o inconscientemente trataba de olvidar el vacío que sentía divirtiéndome así. Mientras que ahora miro las cosas de frente y estudio. Aquel periodo de mi vida terminó irrevocablemente. Los años de escuela, su tranquilidad y su despreocupación nunca más volverán. Los he superado y ya no los deseo. Sería incapaz de seguir pensando únicamente en la diversión. Una pequeña parte de mí exigiría siempre cierta seriedad. Puedo ver mi vida hasta este instante a través de una lupa despiadada. Primero nuestra casa bañada de sol, luego aquí, desde 1942, el brusco cambio, las disputas, las reprimendas, etc. Me tomaron desprevenida, como si hubiera recibido un mazazo y para darme ánimo me volví insolente. La primera parte de 1943, crisis de lágrimas, soledad infinita, lenta comprensión de todos mis defectos, que graves ya parecían agravarse aún más. Durante todo el día hablaba sin cesar, tratando de poner a Pim de mi parte. No lo conseguí. Me hallaba sola ante la difícil tarea de cambiarme a mí misma, con el fin de no seguir provocando reproches, porque estos me deprimían y me desesperaban. La segunda parte del año fue un poco mejor. Me transformé en jovencita y los mayores comenzaron a considerarme más bien como uno de ellos. Empecé a reflexionar, a escribir cuentos. Por fin comprendí que los demás no tenían ya el derecho de utilizarme como una pelota de tenis, enviándome a un lado y a otro. Decidí cambiar y formarme según mi propia voluntad. Pero lo más difícil fue confesarme que ni siquiera papá sería nunca mi confidente en todas las cosas. Ya no podría tener confianza en nadie salvo en mí misma. Después de Año Nuevo, otro cambio, mi anhelo. Deseaba tener a un muchacho como amigo y no a una muchacha. Había descubierto también la dicha, bajo mi caparazón de superficialidad y alegría. De tiempo en tiempo, al volverme más seria, me sentía consciente de un deseo sin límites por todo lo que es belleza y bondad.
y por la noche en la cama al terminar mis rezos con las palabras: Gracias, Dios mío, por todo lo que es bueno, amable y hermoso. Mi corazón se regocija. Lo bueno es la seguridad de nuestro escondite, de mi salud intacta de todo mi ser. Lo amable es Peter, es el despertar de una ternura que nosotros sentimos sin osar todavía ni el uno ni el otro, nombrarla o tan siquiera rozarla, pero que se revelará. El amor, el porvenir, la felicidad. Lo hermoso es el mundo, la naturaleza, la belleza y todo cuanto es exquisito y admirable. No pienso ya en la miseria, sino en la belleza que sobrevivirá. He ahí la gran diferencia entre mamá y yo. Cuando se está desalentado y triste, ella aconseja: pensemos en las desgracias del mundo y alegrémonos de estar al abrigo. Y yo, por mi parte, aconsejo: sal a los campos, mira la naturaleza y el sol, ve al aire libre y trata de reencontrar la dicha en ti misma y en Dios. Piensa en la belleza que se encuentra todavía en ti y a tu alrededor. Sé dichosa. En mi opinión, el consejo de mamá no conduce a nada, porque ¿qué hay que hacer cuando nos encontramos en desgracia? ¿No salir de ella? En tal caso estaríamos perdidos. En cambio, juzgo que volviéndonos hacia lo que es bello, la naturaleza, el sol, la libertad, lo hermoso que hay en nosotros, nos sentimos enriquecidos. Al no perder esto de vista, volvemos a encontrarnos en Dios y recuperamos el equilibrio. Aquel que es feliz puede hacer dichosos a los demás. Quien no pierda el valor ni la confianza, jamás perecerá en la calamidad. Tuya, Ana. Domingo 12 de marzo de 1944. Querida Kitty, en estos últimos días no me quedo quieta nunca, ya no me siento. Es un vaivén perpetuo, de mi cuarto al desván. Me alegra mucho hablar con Peter, pero tengo mucho miedo de molestarlo. Él ha vuelto a hablarme del pasado de sus padres y de sí mismo. Eso no me basta y me pregunto por qué deseo más. Al principio Peter me consideraba insoportable y la impresión era recíproca. Ahora, yo he cambiado de parecer. ¿Le ha sucedido a él lo mismo? Pienso que sí, mas eso no significa que ya seamos verdaderos camaradas, lo que para mí haría infinitamente más soportable nuestra permanencia aquí. No debería atormentarme, me ocupo de él bastante a menudo, de manera que no necesito entristecerte con mi pesar. Pero te confieso que me siento sobre ascuas. El sábado en la tarde, después de haberme llegado de afuera una serie de malas noticias, me sentí tan trastornada que me tendí en mi diván para dormir un poco. Solo podía dormir con el fin de no pensar. Sueño profundo hasta las 4, después de lo cual me reuní con los demás. Me costó mucho contestar a todas las preguntas de mamá. Para papá tuve que alegar un dolor de cabeza con el fin de explicar mi siesta. En suma, no mentí. Tenía un dolor de cabeza, aunque interno. Las personas corrientes, las muchachas corrientes de mi edad me creerían loca por apiadarme así de mí misma, pero precisamente yo he tomado la costumbre de decirte todo cuanto me pesa en el corazón, y el resto del día estoy todo lo alegre, todo lo segura de mí misma y todo lo insolente que me es posible con el fin de evitar cualquier interrogatorio y no tener que deprimirme. Margot es muy amable y no desea nada mejor que ser mi confidente, pero a mí me es imposible contárselo todo. Es cariñosa, bella y buena, pero peca de cierta despreocupación por las cosas profundas. Me toma en serio, demasiado en serio, y sin duda se devana los sesos pensando en su hermanita, examinándome con la mirada a cada cosa que digo como si cavilara.
¿Es eso verdad o está interpretando una comedia? Estamos constantemente juntas. Eso es lo malo, porque a mí no me gustaría tener a mi confidente siempre a mi alrededor. ¿Saldré alguna vez de este laberinto de pensamientos y veré en ellos claro algún día para quedarme en paz? Tuya, Ana.